El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas para entrar con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Antes, teólogo, nuestro seminarista Alex, que nos regale la reflexión de la liturgia de la palabra para hoy. Así que, hermano, regalémosle un aplauso. Ese aplauso que no sea para mí, sino que sea para el Rey de Reyes. ¡Más fuerte! Qué alegría, como siempre, encontrarnos, queridos hermanos, celebrando la liturgia de este domingo. No sé, pero a nosotros los seminaristas, yo creo que a todos, también los acólitos, nos da una alegría inmensa cuando llega sábado y domingo, porque nos podemos ver con ustedes, podemos compartir y sobre todo celebrar la misma fe. Eso es una enorme alegría. Como siempre doy gracias a Dios y también le doy gracias al Padre que toma en cuenta a los seminaristas, ¿verdad? Les tiene un gran aprecio, ¿verdad? Agradecemos mucho ese gesto de parte de Él. Y pues gracias a eso estamos aquí. A veces ven a Isaac, a Wilito, y ahora me están viendo a mí, ¿verdad? Poder dirigirnos a ustedes. Y si Dios permite, en un futuro también van a haber nuevos seminaristas, ¿verdad? Suyos de esta parroquia. Así que eso es un don de Dios, un regalo de Dios. Vamos a entrar, queridos hermanos, ya a profundizar un poco de la liturgia, de la palabra de Dios que ahora hemos escuchado. Voy a ver la hora porque es la 1 y algo, ¿verdad? Cuando falten 5 a las 2 me avisan. Bien, hermanos, hemos escuchado la primera lectura. ¿De qué se nos estaba hablando en la primera lectura? De la sabiduría. Nos está hablando de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? A veces nosotros pensamos que la sabiduría es aquello que te hace mover con inteligencia,
La sabiduría, queridos hermanos, es saber gobernar nuestra propia vida. Esa es la sabiduría. Y vean qué bonito, queridos hermanos, yo compartía con el seminarista Wilito, la liturgia siempre va entrelazada. Nos está hablando de la sabiduría y viene la segunda lectura, nos habla de la muerte. ¿De qué nos habla la segunda lectura? De la muerte. Nos está haciendo referencia también a la muerte, que recordemos ese instante en que nosotros vamos a partir. Y el Evangelio viene a ser como el culmen de toda esa liturgia, de toda esa palabra, porque el Evangelio nos está advirtiendo, nos está diciendo que debemos de estar preparados para el día de su venida. Ya el Padre al inicio decía que el Señor Jesús ha venido y estamos esperando la segunda venida, que ¿cómo se le llama eso? La parucía. ¿Cómo se le llama? La parucía, la segunda venida. Y el Padre también habla de una venida intermedia, que es cuando Jesús nos llame a cada uno de nosotros. Puede ser que ahora estamos aquí bonitos, gorditos, y ya mañana nos lleva Jesús, ¿verdad? Vamos a entregar cuentas. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos sabiduría, toda persona que tenga sabiduría va a estar preparado, va a buscar siempre las cosas de Dios. No le va a pasar como estas 5 hermanitas que no se prepararon. ¿De qué nos estaba hablando el Evangelio ahora? De 10 mujeres, de 10 vírgenes. Oigan bien la figura de este santo Evangelio del día de ahora. Nos presenta algo maravilloso. Primero nos está hablando de un novio, ¿verdad? Y nos está hablando de unas vírgenes, ¿sí? Vean qué bonito esto, llama la atención. ¿Y por qué? Vamos a poner un poco en contexto. En el tiempo de Jesús, las mujeres pasaban en sus quehaceres, cuidando a su esposo, sus hijos, en fin, tantas cosas. Pero apartaban un tiempo especial cuando había una boda, cuando se iban a casar. Y estas invitaban a sus amistades, lo mismo el novio, para disfrutar de ese momento. Entonces, por eso el Evangelio nos pone ese atractivo, y que hasta el día de ahora, cuando hablamos nosotros del amor de un novio, de una novia, para nosotros es algo muy lindo. ¿Verdad que sí? Yo sé que los jóvenes me entienden, el hermano también dice que sí, ¿verdad? Entonces sí, estamos hablando de un novio y también estamos hablando de esas vírgenes. ¿Qué significa la virginidad? Alguien que no ha tenido relación, alguien que no ha tenido relación. Y nosotros podemos decir entonces, seminarista, pero entonces yo ya no puedo estar hablando de esto, ¿verdad? Hermanos, nosotros podemos ser vírgenes, ¿en qué sentido? Cuando no tenemos relación con el mundo pagano. ¿Somos vírgenes cuándo? Cuando no tenemos relación con el mundo pagano. Entonces aquí viene el sentido de este santo evangelio. Las 10 vírgenes fueron y llevaban su aceite, ¿verdad? Iban cargando su aceite, iban preparándose, pero solo 5 estaban dispuestas, estaban atentas, estaban preparadas, y las otras 5 se descuidaron. ¿Qué les pasó a las otras? Se descuidaron. Entonces, hermanos, llegó el novio, se escuchó el grito, llegó el novio, hay que salir a recibirlo, las vírgenes tienen que salir a recibirlos. Entonces, ¿qué pasó con las otras 5? Les agarró la tarde porque ya no tenían ese aceite que necesitaban para estar con el novio. Vean, queridos hermanos, las 10 se durmieron, ¿sí o no? Las 10 se durmieron. Entonces, el detalle no está en que éstas se hayan dormido, sino en haberse descuidado, Dicen algunos comentarios, algunos biblistas, que ese tiempo de dormimiento es el tiempo que Dios nos da a nosotros de conversión. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo, repita conmigo, el tiempo que Dios nos da a nosotros de conversión. Eso es, yo creo que ya estamos dormidos porque no escucho, o seré yo que ya no escucho, ¿verdad? Repita conmigo, el tiempo de dormimiento es el tiempo que Dios nos da para nuestra conversión. Muy bien, aquí los acólitos ya despertaron.
Y ustedes están bien despiertos, ¿verdad? Lo que pasa es que soy algo sordito. Entonces, hermanos, dicen los biblistas, este tiempo es ese que Jesús nos regala para poder convertirnos. ¿Qué pasa entonces con estas 5 vírgenes si tuvieron el mismo tiempo? Es algo que lo vamos a aplicar a nuestra realidad. Todos venimos a la iglesia, todos estamos aquí, pero ¿ustedes creen que todos estamos convertidos? No, no todos estamos convertidos. Habemos muchos que nos hace falta tanto para poder convertirnos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese aceite de caridad. ¿Qué no tenemos? Ese aceite de caridad. No tenemos ese aceite de compasión por el otro. Con el padre ayer íbamos hablando cuando íbamos para las comunidades. Y él decía algo muy importante que se me grabó en el corazón. Y él decía, Dios nos puede perdonar todos nuestros pecados, pero no los va a perdonar que nosotros seamos ingratos. Entonces, hermanos, si no tenemos aceite, si estas 5 vírgenes se les acabó el aceite, es porque comenzaron a vivir una vida llena de ingratitud. No tenían compasión por el prójimo. Estas hermanas se olvidaron de lo más importante. Se olvidaron del mandamiento más importante que Jesús les dejó, que es el amor. Pregúntese usted, querido hermano y hermana, y me pregunto yo, ¿se me está acabando ese aceite? ¿Estoy dormido? ¿Qué pasaría, queridos hermanos, si escuchamos ahora ese grito? Viene el novio, viene Jesús, salgamos a recibirlo. ¿Qué pasaría, queridos hermanos? ¿Será que se va a cerrar esa puerta del reino de los cielos? Y por más que toquemos y toquemos, yo le diga, Jesús, si yo era seminarista, si yo predicaba en San Jorge, y Él me va a decir, no te conozco, gordito, te dormiste, no tenías el aceite suficiente. Y así le puede pasar a todos estos hermanos, a los del coro también y a ustedes. Queridos hermanos, no permitamos que se nos acabe ese aceite del amor, ese aceite de la alegría que nosotros podemos transmitir a los demás. Queridos hermanos, estamos en un tiempo difícil y este año ha sido complicadísimo. Sin duda alguna que ya estamos viendo los signos de los tiempos. Es bueno que nosotros reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra vida. Nuestra conversión a veces tarda porque es un proceso, pero a veces nunca llega porque nosotros no dejamos que Jesús convierta nuestros corazones. Vivimos en ese mundo pagano, o sea que ya no somos vírgenes. ¿Por qué? Porque estamos teniendo relación con ese mundo pagano. Olvidamos la virginidad que Dios nos da. Así que de ahora en adelante, queridos hermanos, pidamos a Dios, a nuestra Madre Santísima, que nos ayude siempre a tener ese aceite, esa virginidad, esa relación con Dios y no con el mundo. Porque Dios nos dará la salvación y el mundo, ¿qué nos dará? La condenación. Así que de ahora en adelante, queridos hermanos, carguemos siempre ese aceite, llenemos siempre nuestra alma de la gracia de Dios con los sacramentos, la Santa Eucaristía. Ya dijo el Padre, nadie se ha pasado de santo, nadie. Así que nosotros tenemos que desbordar esa santidad. Donde quiera que vayamos, que se note que hay un cristiano, que se note que hay un cristiano católico. No que digan, ay, este hermano solo a molestar viene, este hermano solo a hablarme mal de la otra persona, este seminarista solo el pisto le gusta, este seminarista sí es cómodo. No, se nos está acabando el aceite. Entonces volvamos a la fuente que es Cristo Jesús. Cuando nosotros sintamos que nos vamos desviando, volvamos a la fuente, ahí está. Volvamos también a la confesión, ahí está. Nosotros debemos de arrepentirnos y hacemos una buena confesión, queridos hermanos, cuando en nuestro corazón hay arrepentimiento.
Si no, todo el tiempo me voy a estar confesando, pero si yo no siento el deseo de arrepentirme, esa confesión no me vale. Así que la invitación que nos hace ahora el Santo Evangelio es a estar preparados, a no estar dormidos. Si yo los estoy durmiendo con esta reflexión, despiértese. Dios le ama, queridos hermanos, despiértense. Llenemos nuestra vida del aceite de la caridad, del aceite del amor y del aceite de la paz. Y vivamos como ya dice en otro pasaje del Evangelio, que nos vamos a distinguir por el amor, no por pasar peleando, por pasar discutiendo. Distingámoslo, queridos hermanos, por el aceite del amor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea alabado.